generado una mezcla, una evolución a lo que viene a ser la España, Nueva España. Bien, a ver, ya ahora sí ya puedo tener el acceso para poder compartirles la pantalla. A ver, un momento. Bien. Y eso también ha ido pues generando lo que ustedes saben, la evolución del idioma, pues, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poquito entre qué idioma es más sencillo, pues el musulmán, el arábico o el español, en este caso vamos a darnos cuenta que el español, ¿no? Al igual que también prevalece pues la religión, que en este caso estamos hablando de la religión católica, ¿no? Ya sabemos que cuando los españoles llegan al Perú, ellos implantan todo esto, pues, ¿no? Tanto la religión, el idioma, como también la parte de las costumbres. Otro aspecto del contexto histórico-social, también vemos la guerra de reconquista, como que todavía en esta parte de la península ibérica no se podían mantener los españoles y musulmanes, como se dice, complementados, entonces por ahí había una pelea, ¿no? Los españoles buscaban botarlos y abarcar nuevamente este territorio de la península. Entonces eso conllevó pues esta guerra de las reconquistas, ¿no? Y a la vez también ha consolidado los reinados cristianos de Castilla, León, Navarra y Aragón, ¿no? Que se establecen como los nuevos reinos que prevalecen en esta España, ¿no? Ahora, ¿cómo era su modo de vivencia? Justamente eso en el poema de Miosí también se va a ver, lo vamos ahorita a analizar un poquito más adelante, en el cual se ve que pues, los pueblos arábicos tenían ciertos espacios y en estos ciertos espacios lo que se hacía era pues pagar ciertos tipos de tributos a los españoles por esta convivencia que vivían, ¿no? Ahora, en cuanto al cantar de Miosí, el poema de Miosí, perdón, vamos a ver 3 cantares. En el caso del primer cantar nos vamos a enfocar en el destierro del Cid. Segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer cantar que viene a ser la afrenta de Corpes. Ya sabemos que en este primer cantar vamos a ver a Ruiz Díaz de Vivar, que es acusado por cortesanos envidiosos de haberse apoderado de las parias reales. Justamente aquí, en esta parte de acá de los subtemas, vamos a ver este de aquí, este subtema que es muy importante, que habla de la pugna de la nobleza linajuda con la nobleza advenediza. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de nobleza linajuda, hablamos de nobleza de sangre, es decir, aquellas personas que por el derecho de sangre, pues reciben, como se dice, el poder y la herencia, ¿no? Y bueno, por eso mismo se creían superiores. En cambio, los advenedizos vienen a ser aquellos que pues se ganaban esos méritos por la guerra, ¿no? Por los hechos militares que ellos cumplían en esta guerra. Es por eso que en el cantar de Miocid, en este primer cantar, vamos a ver que Ruiz Díaz de Vivar era un hombre no de linaje, no linajudo, sino era un cortesano advenedizo, sino que se había ganado al rey Alfonso por sus méritos, pues, ¿no? Y eso obviamente va a generar envidia, pues, en los cortesanos. En este caso estamos hablando de Ordóñez, ¿ya? De Ordóñez que le tenía bastante cólera, pues, al Cid. Entonces, él va y lo acusa, pues, con el rey Alfonso VI de haber cometido el delito de robo, pues, ¿no? De haberse apropiado de las parias reales. Entonces, Alfonso lo que hace es desterrarlo, ¿no? Lo que normalmente pasaba en esa época, ya saben, era matar a la persona, pero él, pues por haberlo ayudado en las guerras, lo único que hace es desterrarlo. Entonces el campeador aquí se va a separar de su familia y va a buscar, pues, como se dice, que su honra vuelva a ser valerosa, ¿no? Quiere retomar que el mismo rey, porque recuerden que ahí lo que más importaba era el pensamiento del rey, ¿no? Entonces él quería que nuevamente el rey vuelva a tener su confianza, ¿no? Y poder recuperar su honra. Es así como el Cid, pues, va con un gentío a estas aventuras que va a tener y va a buscar, pues, recuperar tierras, hacerse, como se dice, en esa época, pues, era el dinero, las monedas de oro y también las tierras, ¿no? Si conquistaba, era como que tú, por ejemplo, ¿no? Tú eres rey de España. Tú quieres
recuperar la mayoría de tierras, pues, ¿no? Que la mayoría de tierras que hayan en el lugar sean de tu pertenencia. Entonces, tus hombres trabajan para ello. En este caso, Ruiz de Vivar quería eso, ¿no? Recuperar tierras y estas tierras dárselos al rey Alfonso, ¿no? Entonces, es así que en una de estas peleas que va a tener Ruiz Díaz de Vivar, va a ganar la espada, la colada, que va a ser su primera espada. Ese es en el primer cantar. En el caso del segundo cantar, vamos a ver que el Cid llega a conquistar Valencia. Ojo, que Valencia era una ciudad muy parecida a Castilla, ¿no? ¿Cómo gana él? Pues, ¿no? Valencia, pues, no es que haya sido fácil, más o menos al Cid le tomó unos 9 meses adquirir Valencia, ¿no? ¿Qué hacía? Él se dio cuenta de que Valencia, a pesar de ser un lugar bastante fuerte, tenía bastantes militares, lo que hacían era, no tenían recursos propios como el agua, ¿no? O como también ciertos alimentos. Entonces lo que hacía el Cid es resguardó toda la parte de afuera de Valencia, como que hizo un círculo, eso fue su estrategia, y cuando el rey mandaba que traigan agua, mataba a los hombres, pues, ¿no? O los encarcelaba a los hombres. Entonces generó una escasez de agua en Valencia. A pesar que el rey mandaba a sus hombres para poder derrotar al Cid, nada de eso servía, ¿no? El Cid era tan bueno en esta parte militar que derrotaba a todos. Entonces eso generó que el rey, pues, imagínate, el rey y todo su pueblo se moría de sed, así que tuvo que, en este caso, cederle el triunfo al Cid, pues, ¿no? Entonces cuando el Cid ya conquista Valencia, es ahí que le pide por favor al rey Alfonso el pedido de reunirse con su familia, ¿no? Entonces, sin embargo, el Cid le hizo llegar, pues, mediante sus hombres que había ganado Valencia, inclusive le manda caballos, le manda oro al rey Alfonso, ¿no? Todo lo que necesitaba se lo mandaba. Entonces el rey Alfonso comienza a tener un arrepentimiento y se da cuenta realmente que hizo mal, que el Cid no era un mal hombre, lo había acusado mal, y por eso que él dice, está bien, ¿no? Voy a permitir que se reúna el Cid con su familia, pero primero voy a ir yo, ¿no? Entonces el rey Alfonso, al reunirse con el Cid, significó que lo había perdonado, ¿no? Había perdonado todo lo que había hecho, y pues permite la reunión del Cid con su familia, ¿no? E inclusive buscó ayudarlo al Cid haciendo que sus hijas se casaran con unos infantes, pues, ¿no? En este caso estamos hablando de los infantes de Carrio. Entonces es así como se van a celebrar las bodas de Elvira y Sol con los infantes de Carrio, ¿no? Una boda que dice que duró más que normalmente las bodas patronales, ¿no? Estamos hablando de una boda que dice que duró 15 días, chicos. Una boda de 15 días, una celebración bastante grande. En el caso del tercer cantar, pues debemos tener en cuenta el antecedente de que dice que los infantes de Carrión eran cortesanos linajudos, o sea, como tenían poder, no estaban acostumbrados a pelear, ¿no? Ellos tenían sus hombres y sus hombres hacían todo el trabajo sucio, por decirlo así. Entonces ellos, como estaban teniendo dificultades económicas, vieron pues al Cid como ¿cómo se dice? Como aquel que le puede dar todo, ¿no? Sin necesidad, ¿no? De hacer mucho. Por eso también se casaron con sus hijas, pues, ¿no? Pero el Cid, pues, le decía a ustedes que son mis yernos, tienen que saber pelear, ¿no? Más aún, esposos de mis hijas tienen que saber defenderlas si sucede algo, ¿no? Y ahí fue, pues, que él se da cuenta de que cuando ellos estaban en Valencia, el Cid dice que en esa época se escapó un león, no se sabe cómo, pero se escapó un león, ¿no? Y él sí le deja esa tarea a su yerno, ¿no? Que vaya y que maten al león, pues, o que lo encarcelen. Pero ellos lo que hicieron fue irse, pues, ¿no? Se fueron, no les importó porque ellos dijeron que no estaban preparados para ello. Entonces él sí tuvo que interceder y el Cid con solamente mirar al león lo domó, ¿no? Lo domó al león, hizo que entrara a su jaula y ahí quedó la historia, ¿no? Pero eso ha ido generando, pues, como se dice,
bastantes chismoserías, murmullos entre los hombres, pues, porque decían cómo es posible que los, que los yernos del Cid sean unos cobardes, pues no quieran pelear. Entonces ellos escucharon este tipo de comentarios y uy, se pusieron, como se dice, mal, ¿no? Dijeron, ¿cómo es posible que esta gente que no tiene clase, ¿no? Hable así de nosotros, que nosotros somos unos linajudos, somos, no de Carrión, tenemos derechos, ¿no? Entonces decidieron vengarse. Es así que le piden al Cid que van a regresar a su tierra, ¿no? Y y se va a llevar a sus hijas. El Cid para eso le da lo más importante que tenían, que eran sus espadas, Colada y Tizona, pues, ¿no? Le da estas dos espadas, aparte de oro, aparte de caballos, todo le da para que ellos vayan felices y contentos. Pero lo que hicieron ellos fue adelantarse del camino, dice que metieron a sus esposas por el bosque, las amarraron y les dieron de azotes que casi las matan, pues, ¿no? Y las hijas nunca entendieron por qué, que habían hecho mal para que reciban este castigo, ¿no? Entonces unos hombres del Cid encuentran a sus hijas, pues y se las llevan. Entonces así que el Cid le escribe al rey Alfonso pidiéndole justicia, pues no han deshonrado a sus hijas y él no ha hecho nada, ¿no? Al contrario, los atendió bien, les dio todo, ¿no? Les dio espada, les dio oro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, ahí es cuando se realizan las Cortes de Toledo, pues, ¿no? En esas Cortes de Toledo le dice, pues, que tienen que pelearse, ¿no? Para ver, pues, qué había pasado. Obviamente los infantes de Carrión defendieron su postura, indicando que se habían sentido avergonzados, humillados por el Cid, que el Cid había permitido que la gente pues los tratara mal, y el Cid pues también se defiende, ¿no? Entonces quedaron en un consenso de que iban a pelear una batalla, pues, ¿no? El Cid iba a poner a sus hombres y esos hombres iban a pelearse con los infantes de Carrión. Obviamente ganaron los hombres del Cid, pues, ¿no? Porque ustedes saben que los infantes de Carrión no sabían pelear, y es así, pues, que son desterrados estos infantes, pues, ¿no? Son desterrados de Castilla, y además de eso, pues, se les quita todo el oro, todas las espadas, todo lo que había dado el Cid los quita, ¿no? Entonces se fueron sin nada, sin un sol, ¿no? Pobres se fueron. Y es así que después de ello aparecen, pues, los infantes de Navarra y Aragón, que ellos habían vuelto como unos tipos de admiradores, pues, porque imagínate, un hombre que salió de Castilla sin nada y ahora es un gobernante de Valencia, tiene caballos, tiene oro, tiene todo, pues, ¿no? Y ellos estaban más que ansiosos por casarse, pues, por ser los yernos, ¿no? Del Cid. Es así que piden la mano de doña Elvira y doña Sol y pues terminan casándose con ella, ¿no? Y es ahí que termina el poema. Entonces, cuando hablamos de los temas centrales, chicos, vamos a encontrar que tenemos aquí el destierro y también la recuperación de la honra. Ya, esto era lo más importante en esa época, ¿no? Recuerden que aquí se hablaba pues de lo que debía ser como se dice, ya se está prenominando el término héroe, ¿no? Como es un caballero, ¿no? Un caballero es aquel que tiene que ir y pelear, ¿no? Defender su honra, ¿no? Entonces, por eso se hablaba mucho de este tema. ¿Okay? Subtemas, pues tenemos el ascenso social por méritos de guerra. Recuerden que Ruiz Díaz de Vivar se volvió la mano derecha de Alfonso gracias a ello, ¿no? A sus méritos de guerra. Y pues la pelea que siempre existía en las cortes, pues, ¿no? Los nobles linajudos y los nobles advenedizos. Ya habíamos visto la diferencia, pues, ¿no? Tenemos también algunos aspectos de la Guerra Santa. Recuerden que la Guerra Santa se dice pues la pelea que hubo entre los españoles y los musulmanes, el cual pues vemos en varios partes del Cantar de Meocid, ¿no? Además de eso, el amor familiar, porque recuerden que el Cid lo que buscaba era pues darle la mejor vida tanto a su esposa como a sus hijas, ¿no? Por eso en esa época eran pues los papás buscaban casar a sus hijas con buenos hombres, ¿no? Que puedan mantenerlas, que puedan quererlas, que sean personas fuertes y valientes, ¿no? Y bueno, vemos también en su tema la venganza, ya sabemos que fue por parte de los infantes de Carrión, pues, ¿no? Que querían, en este caso, vengarse por la humillación que ellos sintieron por lo que había hecho el Cid. Bien.
Ya sabemos que este poema es anónimo. En esa época se hablaba pues mucho de lo que viene a ser los juglares, que eran personas que se iban pues a los pueblos a narrar, ¿no? Lo que ellos habían visto de la guerra, ¿no? Obviamente de su perspectiva. Esto ha generado pues que tenemos aquí a Perabat, que era el que hizo la copia del manuscrito más antiguo en el año de 1307, ¿no? O sea que él parece que escuchó las historias de estos juglares y lo transcribió. Ahora, Menéndez Pidal dice que en realidad esta historia fue compuesta por dos juglares de forma oral, uno en el año de 1110 y el otro en el año de 1140, ¿no? Todavía es un misterio de cómo se llegó a esto, ¿no? Inclusive se dice también que la historia ha estado incompleta, ¿no? Que hay unas partes que se ha obviado que también fueron importantes de la guerra, ¿no? Pero bueno. Esto es lo que hemos ido encontrando del Cantar de Miosis. Rasgos formales. Recuerda que estamos hablando de una métrica irregular, ¿ya? Estamos hablando del género épico y de la especie cantar de gesto. Hablamos de la parte estructural con 3 cantares y tenemos una rima imperfecta, es decir, una rima asonante, ¿no? Es decir, que no terminan con la misma terminación, ¿no? Por ejemplo, si el primer verso terminaba en as, el segundo verso puede terminar en, el otro verso puede terminar en on, ¿no? No había, como se dice, esa entonación que tenían normalmente los poemas. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí del Cantar de Miosit? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, Ana. Ok. Parece que todo bien. Si hay dudas, chicos, ya saben, por el chat nomás escriben. Ok, perfecto, gracias. Ahora, el siglo de oro español. El siglo de oro español es el más importante. Recuerden que cuando hablamos, pues, de esta etapa de esplendor cultural y literario se dio porque en esa época, cuando ya se imaginarán que pues cuando conversamos al inicio, dijimos que uno de los rasgos que se está dando en esta parte del siglo de oro que se desarrolla entre el Renacimiento y el Barroco era la expansión europea, pues no estábamos hablando del descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque en esa época, chicos, estaba pues, recuerden que el hombre el centro de todo, ¿no? El antropocentrista, ¿no? Y el hombre buscaba explorar, conocer más allá de solamente su país, ¿no? Mejorar en el comercio, descubrir nuevas cosas, ¿no? Nuevas variedades. Y es así que, pues en esta época del Renacimiento, se van a dar pues estas obras como por ejemplo el Garcilaso de la Vega con su obra Églogas. Tenemos por ejemplo la vida de Lazarillo de Tormes, y en el caso del barroco, pues tenemos el complejo formal, ¿no? Con Don Quijote de la Mancha y la vida y sueño, ¿no? En el cual se buscaba pues hablar un poco de lo que era la vida efímera, ¿no? Y además de eso, también la lucha contra el destino, pues, ¿no? Recuerden que antes decía, pues tú te mueres porque Dios lo quiso así, ¿no? Tú te vas a enfermar porque así estaba escrito en tu destino. No. Cuando entra esta parte ya del antropocentrismo, se dice de que tú eres el responsable de tu destino, ¿no? Con tus acciones vas viendo ello. Entonces, ¿qué temas se van a ir desarrollando en el Renacimiento? Tenemos pues el tema del amor, el cual hablamos del reflejo de la belleza absoluta, de la armonía del universo, ¿no? Recuerden que en esa época, pues, no es como ahora, ¿no? Ahorita ya no se dan los cortejos como antes, ¿no? Ellos decían, pues, que el amor era el sentimiento más puro que tenía que sentir el hombre, ¿no? Debíamos disfrutar. Como, como justo les decía, una de las cosas que se hablaba en esta época entre el barroco y el renacimiento era sobre cómo estás viviendo tu vida, ¿no? ¿Qué vas a dejar en tu vida? Entonces, sería triste, por ejemplo, ellos decían eso, ¿no? Que el hombre muera sin saber amar. Sería triste que el hombre fallezca sin haberse sentido amado alguna vez. Por eso es importante, el hombre necesita del amor, ¿no? Un amor obviamente puro,
No necesariamente estamos hablando de un amor romántico, sino también hablamos de ese sentimiento, de ese vivir en cuanto al amor que puedas sentir por, ya sea por tu familia, ya sea por tu pareja, ya sea ese amor que debes de sentir también por la naturaleza, ¿no? Por ese amor por vivir esas ansias, ¿no? Que a veces vemos que ahorita en la sociedad actual se ha perdido bastante, ¿no? Entonces, por eso el tema del amor era muy importante, ¿no? Porque también hablamos de esa armonía del hombre con el universo. Y el otro punto también era el destino, ¿no? El ser humano, recuerda que acá decíamos que no era que Dios tenía destinado tu vida, no, sino que tú podías enfrentar ese destino. ¿Bien? Ok. Y pues dentro de los tópicos tenemos a Carpe Diem, con el aprovecha el día, el goce de la juventud y la belleza corporal, ¿no? Hablábamos pues de lo que debe ser el hombre. Por ejemplo, se dice, pues, ¿no? ¿Qué tanto ahorita disfrutas tu juventud? ¿Qué has hecho en tu juventud? ¿Realmente lo has gozado o vas a vivir en arrepentimientos en tu vejez? ¿No? No sé si por ahí habrán visto que se dice, pues, ¿no? No me arrepentiré de haber ido, por ejemplo, a ese país, ¿no? No, arriesgate, vive. Eso es lo que ellos decían en el Carpe Diem, ¿no? Aprovecha tu día, aprovecha que eres joven, ¿no? Porque más adelante puedes decir, uy, ya no viví, pues, ¿no? Quemé esa etapa, ¿no? Y ya no la viví, entonces ahora me arrepiento, ¿no? Entonces, no. Nosotros tenemos que disfrutar cada etapa de la vida. Eso de que decía mucho el Carpe Diem, ¿no? Aprovecha tu día y más que nada el goce de tu juventud y también de tu belleza, pues, ¿no? ¿Cuál es la mejor etapa para sentirnos guapos? Pues, ¿no? Justamente en la juventud, ¿no? Ahí está, como se dice, la flor de nuestra vida, ¿no? En esta juventud. Por otro lado, tenemos el Beatus Ile, que es dichoso aquel, el cual hablaba, pues, del anhelo a una vida sosegada, sencilla, una vida que se buscaba vivir con armonía con la naturaleza, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Fray Luis de León con la Oda a la vida retirada, que dice, pues, qué descansada vida de la que ayuda el mundanal ruido, ¿no? Y sigue la escondida senda por donde han ido, ¿no? Qué mejor que vivir tu armonía que con la misma naturaleza, ¿no? No sé si por ahí han escuchado de que a veces nosotros nos parecemos a la naturaleza, ¿no? A veces dice, ¿no? Hasta nuestros deditos, ¿no? Tienen como que líneas o rasguitos de como si fuera el árbol, ¿no? Entonces, nosotros vivimos más tranquilos, nosotros disfrutamos de esa vida tranquila y sencilla del hombre. Y luego tenemos el lugar ameno, que más que nada ya era un aspecto más específico de lo que era el paisaje, en una descripción de lo que era este paisaje armónico y bello, ¿no? Lo que se buscaba era dar como que estas imágenes sensoriales, ¿no? Al lector, ¿no? De cómo se imagina, no era necesario estar ahí, ¿no? Como se dice, ¿no? Ahorita tú, por ejemplo, estás en tu casita, capaz estás escuchando el ruido de los carros, estás escuchando, por ejemplo, el tráfico, ¿no? Uy, o estás atareado quizás en el carro, ¿no? Entonces, era como que lo que se proponía en el locus amoenus era como que tú podrías abrir, leer el poema y teletransportarte, ¿no? A esta naturaleza, a este paisaje que te puede dar esta armonía que tú necesitas en el momento, ¿no? Entonces era, como vemos, bastante descriptivo, ¿no? Utilizaba mucho lo que era la parte de los epítetos, ¿no? Como para que tú sabes de qué estaba hablando el lector. ¿Bien? Y bueno, por otro lado tenemos esta narrativa renacentista en el cual se hablaba de la novela picaresca, ¿no? Recuerden que una de las novelas más importantes de esta época fue la de Lazarillo de Tormes, el cual se hablaba pues de un niño huérfano que no tenía recursos, el cual su mamá lo manda pues no con un ciego. Es que imagínate, la señora no tenía para alimentarlo a él y encima había salido embarazada y tenía un hijito más chiquito, pues, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, al menos con un cieguito que se ve que tiene al menos para sostener a mi hijo, poder darle al menos una alimentación, lo voy a dar a él, ¿no? Pensando que
iba a ser así, pero resulta que el cieguito fue aquel que abre la chispa, como se dice el lazarillo, ¿no? Es aquel que lo hace sobrevivir, no vivir, sino sobrevivir este mundo, pues a través de su ingenio, de su astucia, ¿no? Por eso hablamos que en una novela picaresca hablamos de la presencia del pícaro, de un antihéroe. ¿Por qué hablamos de un antihéroe, chicos? Porque recuerden que el héroe, ¿cómo es? Es aquel que lucha, ¿no? Que busca quedar bien con la sociedad, ¿no? En cambio, vamos a ver el antihéroe que no, más bien es todo lo contrario, ¿no? No es un hombre fuerte, no es un hombre que tiene pues muchas, como se dice, busca el bien, no. Es todo lo contrario, hablamos de una persona descuidada, hablamos de una persona que tiene que sobrevivir a través de la astucia, a través de su ingenio, a una sociedad real, porque uno de los temas también que vamos a hablar es tendencia a lo realista. En esa época, chicos, se criticaba mucho a los pobres, ¿no? Era como que vivían la gente ensimismada en lo suyo y dejaban de lado a estos jóvenes, a estos niños, pues, ¿no? Además de eso, vamos a hablar de un carácter autobiográfico. Por ejemplo, en el caso de Lazarillo de Tormes, vamos viendo desde que él recuerda a su papá hasta cuando él ya se compromete, ¿no? Es ahí que vamos a ir contando, él va contando un poco esta historia de que le ha ido sucediendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que va a usar el humor y también la sátira, ¿no? Como un fin de poder ellos, generar, pues como se dice, pues, a través de la burla, lo que él y todo lo que fueron sus amos, ¿no? No para hacerlo, como se dice, tan real, sino para darle ese toque paradójico a esta realidad, ¿no? Como por ejemplo, no vamos a ver el caso del sacerdote, ¿no? Que debería cuidar al prójimo, debería cuidar al niño, ¿no? Pero encontramos todo lo contrario, un sacerdote tacaño, un sacerdote que no le da de comer, un sacerdote que lo hace trabajar, ¿no? Sin darle lo mínimo que le da a ver un pequeño pan y eso, ¿no? O tenemos a un ciego que le decía, por ejemplo, ¿no? Vamos a comer uno por uno, ¿no? Pero si tú comes más de uno, yo me voy a dar cuenta, ¿no? Pero él sí se comía tres. Y el pobre Lázaro también, viendo que él se estaba comiendo rápido la comida, pues también buscaba el alimentarse, ¿no? Y ¡pum! Le cayó un golpe, ¿no? Cómo se burlaba él, pues, ¿no? De lo que en este caso este niño vivía, ¿no? Entonces, buscaba darle este toque paradójico a la historia, por eso utilizaba mucho este humor y la sátira, ¿no? Carece de una unidad argumental sólida y además es un documento sociológico, porque recuerda que el antihéroe normalmente es una persona que tiene pues habilidades, busca sobresalir, ¿no? En cambio aquí vamos a hablar pues un poco de lo que son las clases media y popular, porque normalmente vienen a ser estas personas las que van a sufrir este tipo de problemáticas. Bien, bien chicos, hasta ahí vamos bien para ya pasar a las preguntas. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Me hice una pregunta, digo, ¿va a pasar a las preguntas de las clases o las preguntas que tiene usted? Dependiendo, si hay una pregunta de la clase anterior, me avisan para ahorita resolverla y continuamos con las que yo les he traído. Ah, me dice, en ese caso, Sí, te en la escucho. pregunta uno. Esta de aquí. Ya está. A ver, Sí. dice, ¿cuál de los siguientes acontecimientos influyó significativamente en la evolución de la literatura española medieval? Para hablar de la evolución tenemos que enfocarnos en las características socioculturales. Entonces, por ejemplo, no podemos hablar de la expansión de la lengua latina en la península, ya, porque no estaba especificada la lengua. Recuerda que ahí no sobresalía el latín, ya no sobresalía el latín. Dos,
no podíamos hablar de la unificación de los reinos cristianos, ¿ya? Porque no era como que, si bien es cierto, influyó en la parte cultural, en la parte social, pero no en la literatura en sí, ¿ya? Y acá te está pidiendo la literatura como tal. Entonces, el auge del comercio entre Castilla y Navarra no es parte de estas características de la evolución. Lo que sí ha generado es la invasión musulmana a esta península. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando hubo esta invasión, ¿qué se generó en España? Se generaron, ¿qué cosa? Parte de las guerras santas, se generó un poco lo que viene a ser esta parte de las costumbres. ¿Qué más? Hubo más material para hablar de lo que era la parte de los caballeros, porque recuerda que en esta época, ¿quiénes se peleaban? Se peleaban los españoles y se peleaban los musulmanes, y eso dio pie a que podemos hablar de lo que eran las guerras que se desarrollaban en los héroes de esa época, ¿sí? Por eso la alternativa viene a ser la D. No sé si me dejé comprender, hija. Ah, sí, ya entendí, Miss, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta adicional, chicos, de las que hemos visto? Miss, la 8, por favor. Ok, pasamos a la 8. 3, 4, 5, 7, y esta es la 8. Ok. Dice, una de las finalidades principales de la novela picaresca es la crítica a la sociedad española del siglo XVI. Una muestra de ello es que este tipo de novelas tienden a... Ok, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso del Lazarillo de Tormes, como les dije, es una novela que buscaba hablar de la parte paradójica de la sociedad. ¿Por qué? Porque todos los amos por el que va a pasar Lazarillo son personas que supuestamente deben ayudar a la sociedad. Tenemos, por ejemplo, el caso de un escudero, ¿no? Que busca proteger a su pueblo. Tenemos el caso de un ciego que en realidad debería, pues, no, si tiene los recursos, ayudar a este niño, cuidarlo, protegerlo. Es un ser indefenso, porque es ciego, ¿no? Se ve como que no causaría daño, pero vemos que era todo lo contrario, ¿no? Y tenemos también al clero, que les acabo de poner el ejemplo de lo que viene a ser el sacerdote, que en lugar de proteger y cuidar a Lázaro, fue todo lo contrario, ¿no? Lo desprotegió, no le daba de comer. Entonces, era como que buscaba mostrar la realidad de la sociedad. Entonces, por eso cuando dice acá, ¿no? Una de las finalidades principales de la novela picaresca es la crítica a la sociedad española del siglo XVI. Una muestra de ello es que este tipo de novelas tienden a, en esa época, estamos hablando, mira, del Renacimiento. Recuerda que antes del Renacimiento estaba la etapa feudal y ahí tenían poder el teocentrismo. Entonces, si buscamos esta crítica, ¿a quién crees que va a ser la mayor crítica? En este caso estamos hablando de la corrupción del clero, de la corrupción del clero. Porque en el Lazarillo, aparte de ver esto de que, pues, que no le daba de comer y todo lo demás, vemos como el padre, ¿no? Lo que hacía era que en las misas comía y las monedas que le daban, pues por hacer estas misas se lo guardaba para él, ¿no? En lugar, pues, de lo que debería ser un sacerdote, que era donarlo, con eso ayudar a los pobres, no, él lo que hacía era quedarse con el dinero, ¿no? Lo que no debería ser, ¿no? Por eso que aquí se habla de exponer esta corrupción al clero, ¿sí? Hasta ahí, ¿me dejé entender, Sí, hija? profesora. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok, no hay ninguna. Entonces pasamos con lo que viene a ser las preguntas de aquí. A ver, vamos viendo. Dice, en la segunda parte del poema Mío Cid, El cantar de las bodas de las hijas del Cid, se relata la conquista de la ciudad y la región de Valencia en un periodo de 3 años.
mediante las estrategias de Rodrigo Díez de Vivar, el protagonista. Este acontecimiento representa en la trama, ¿cuál creen que fue? A ver, vamos hablando de la parte de la trama. La EMIS. Ah, claro que sí. Muy bien. En este caso, el hecho de que él haya tomado Valencia, la región de Valencia, para él fue como que un mérito grande de guerra, pues, ¿no? Porque recuerden que Valencia no era cualquier ciudad, era una ciudad como Castilla, ¿no? Entonces, eso fue el mérito más grande que hizo el Cid para demostrarle al rey Alfonso que sí era digno de su confianza, ¿no? Y eso generó el ascenso por sus hazañas, obviamente, ¿no? Y méritos de guerra, ¿ok? Se fue el ascenso del Cid por sus hazañas y méritos de guerra. Muy bien, chicos, muy bien. Acá a ver, acá dice, Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor. Este verso repetido en el poema aparece al inicio de la narración cuando el Cid es injustamente desterrado por el rey Alfonso VI, que expresa el enunciado con respecto a la figura del Cid. La de EMIS. Ajá. A ver, ¿qué dice? ¿No? Qué buen vasallo si tuviera buen señor. ¿Qué dice? Se le refleja de que en realidad la virtud del Cid se va a ver limitada, ¿por qué? Por la injusticia del poder real, ¿no? Qué buen vasallo si hubiese sido un buen señor, ¿no? No, no se ve lo que él ha sido, sino simplemente de la injusticia que se va a ir mostrando más adelante, ¿no? Su injusticia por el poder real. Muy bien, muy bien. Continuamos con el siguiente. Uy, este se puede ser chiquitito. A ver, permítanme un ratito, chicos. No sé por qué se ha puesto así. Ok. Dice, durante el desarrollo del Cantar de Miocid se presentan los episodios del destierro, las conquistas del Cid y afrenta de Corpes, en las que las hijas del Cid son maltratadas por sus esposos, los infantes de Carlos. ¿Qué función cumple la afrenta de Corpes dentro de la estructura del poema? Las EMIS. Ahí fue, ¿no? Porque recuerda que en la afrenta de Corpes lo que hace el Cid es poder recuperar su honra, ¿no? Porque los infantes de Carleón lo que habían hecho era generar esta parte de la pérdida, ¿no? Entonces va a permitir esta parte recuperar y consolidar su honra, ya que al final, ¿qué pasa? Aquí vemos de que ya el rey lo había perdonado y estaba buscando darle justicia, ¿no? Con las cortes de Toledo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esta parte de aquí. Uy, este se puso gigante, a ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están saliendo así las diapositivas? A ver, ya está. Dice, a lo largo del poema, el Cid evita enfrentarse directamente con el rey, aunque ha sido desterrado injustamente. En vez de rebelarse, conquista territorios en nombre del rey y actúa con prudencia y mesura. ¿Qué visión del héroe se transmite a través de esta conducta?
¿La de Miss? Ajá, muy bien, muy bien. Recuerden, chicos, que cuando hablamos mucho de esta parte de los señores feudales, de los reyes y todo lo demás, vamos a ver que va a predominar mucho la fidelidad. Y además de eso, para llamarte como se dice caballero como tal, tú tienes que hacer todo lo que te diga tu rey, ¿no? Esa es una de las características, por ejemplo, de que tiene que ser caballero, ¿no? Tienes que hacer que tu rey se sienta orgulloso, ¿no? Y uno de los aspectos, pues, de caballero es ser fiel, ¿no? Y trabajar siempre trabajar con prudencia. Ya, chicos. Miss, independientemente de la religión, ¿verdad? O como, digamos, puede estar, Independiente. aunque Pero esté claro, ligado. aunque esté ligado, lo que va a prevalecer ahí es la parte de tu fidelidad con tu rey. O sea, más allá de todo eso, si por ejemplo, vamos a imaginar, tú eres de una religión, pues no, pues si tú viene tu rey y te dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos que irnos a esta religión, ya, tú cumples lo que te diga tu rey, ¿no? Esa va a ser, la palabra de tu rey va a ser, como se dice, tu amén, ¿no? Todo lo que él te diga se va a cumplir. Más allá, por ejemplo, vamos a ver en el Cantar de Miocid que él era amigo, pues, ¿no? De los musulmanes, él se llevaba muy bien con los árabes, ¿no? Pero a pesar de todo eso, él cumplía con su función, ¿no? Que era hacer que les paguen las parias, ¿no? Porque eso era el mandato del rey. O sea, tenía que ellos sí o sí cumplir con ello. ¿Ok? Siguiente. Ay, ¿qué pasó igual también con esto? Porque me están viendo así. A ver, dice, llora de los ojos, tanto como la zarza llora rocío en las mañanas de mayo. ¿Qué recurso estilístico predomina en este fragmento y qué propósito cumple? A ver, recordamos un poco lo de figuras literarias. Llora de los ojos tanto como la zarza llora rocío en las mañanas de mayo. A ver, recordemos. Ahí hay un nexo. ¿Encontraron? El cómo. El Ajá. cómo, muy bien, el cómo, O sea, el Miss, cómo. Ujú. simil puede ser igual que igual de modo llamado comparación. Así es símil o comparación, ¿ya? Símil o comparación. Entonces estamos hablando de la comparación. Acá sería la B, ¿no? La comparación porque buscamos humanizar al personaje y conectar con el oyente. Muy bien, chicos. Profesora, disculpe, Sí, ¿qué tuviera que haber dicho para que pueda ser metáfora? ya. A ver, ahorita lo vamos a ver. Para que hubiera sido metáfora, hubiera dicho, a ver, llora de los ojos tanto como la zarza. A ver, lloras, eres una zarza que llora. Porque, Miss, si no me porque, equivoco, Sí, sí, sí. A ver, sí, los escucho. si no me equivoco, sí, para que sea una metáfora tendría que tener, o sea, las variaciones del verbo es ser. En cambio aquí hay un nexo, entonces lo único que queda sería un sí. Ujú. Podría decir, por ejemplo, eres la zarza que llora, ¿no? Como eres la zarza, llora rocíos. Eres el rocío en las mañanas de mayo que llora, ¿no? Eres el rocío. Como bien dice, buscaban ahí utilizar el es, ¿no? Eres el rocío en las mañanas de mayo que llora, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya lo convertimos en metáfora, ¿no? Eres. O de frente, tú, rocío en las mañanas de mayo, que llora de los ojos, por ejemplo, ¿no?
porque ahí ya decía tú, Rocío, ya le está dando ahí, la metáfora, ¿no? No hay el nexo. Ya hizo el reemplazo de manera directa, ¿ya? ¿Hasta ahí me dejé comprender? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Vamos con la 35. A ver, dice, el final del poema. El Cid logra que el rey convoque una corte en Toledo donde se juzga la afrenta del Corpes. Los infantes de Carrión son deshonrados públicamente y sus hijas se casan con los infantes de Navarra. ¿Qué representa este desenlace en el marco de la narrativa épica? La cena, No Miss. sé. Muy bien, chicos. La restauración del equilibrio social y el honor a través de la justicia. ¿Por qué? Porque recuerden de que a pesar de todo, iniciamos con una obra, en el caso del poema Mesía, iniciamos con una injusticia. Entonces, al terminar la obra vemos de que ya por fin como que se cumple ya la justicia que debió ser, ¿no? Pues hablamos de que se genera este equilibrio social y a la vez del honor por esta justicia, ¿no? Es como que ya pasó todo lo que tuvo que pasar con el Cid y todo eso para que recién el Cid pueda tener, como se dice, su final, ¿no? Correcto. ¿No? Casando a sus hijas correctamente, siendo perdonados por el rey, teniendo su propio lugar, como que es Valencia. Entonces, todo eso generó por fin su final, ¿no? Feliz, como se dice. Ok. Siguiente. Uy, este también salió, pero grande. A ver, vamos bajando un poquito acá. A ver. En las novelas picarescas destaca la presencia de un personaje central, al cual se le considera quien al contrario de los protagonistas de la antigüedad está caracterizada por ser... La E. Ajá, muy bien, un antihéroe. Quizás usted me hubieran dicho a mí, pero no podría ser pícaro. Ya, a ver, vamos a poner que es pícaro, pero dice, ¿el pícaro acaso es divertido, educado y honorable? Todo lo contrario. Recuerda que el pícaro, ¿cómo era? Era astuto, era mentiroso, era tramposo, pero era porque así tuvo que ser para poder sobrevivir. Entonces, por eso la alternativa es la E. Hablamos de un antihéroe, uno que es todo lo contrario a lo moral que debe ser lo que conocemos los famosos héroes, ¿no? Entonces, acá la alternativa sería la E. La E. 37. Marca verdadero o falso respecto a las características de la novela picaresca. A ver, evidencia una crítica social a través de la sátira y el humor. ¿Qué dicen Verdadero. ustedes? Sí, Miss. Sí, verdadero. Documenta el estrato popular de la España del siglo XV. ¿Qué dicen ustedes? Del siglo Falso. XV. Falso. 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 Claro, estamos hablando del siglo XVI. Presenta al pícaro como un héroe opuesto al caballero. Falso. 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 Adopta un estilo poco realista. Falso. Sería la A. Claro, falso, porque recuerda que era totalmente realista. Realista. Buscaba mostrar la realidad, solamente que de manera con humor, un poco paradójico, con la sátira, ¿no? Entonces la respuesta acá sería la A. Muy bien, chicos, la A. A ver, uy, este de acá también se... No sé qué pasó con este de acá. A ver. Este de acá. A ver. Dice, coged
de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. ¿Qué tópico renacentista se expresa en el verso citado? Dice alegre primavera. A ver, acuérdate. La C. Ajá, muy bien. Acá estamos hablando del carpe diem. Aprovecha el día. No hablamos de la juventud. Disfrutar tu vida, tu juventud antes que pase el tiempo. Muy bien. La C. ¿Qué habrá pasado? A ver. Dice, en la poesía renacentista, el tópico locus amoneus o lugar ameno aparece con frecuencia en las églogas y sonetos. ¿Qué función cumple este tópico? Mira, estamos hablando de locus amoneus, lugar ameno. ¿Qué función cumple? ¿Qué quiere mostrar este tópico? La C. Claro, recuerda que ellos buscaban detallar, precisar cómo era, describir este espacio idealizado, ¿no? Que buscaba dar armonía y belleza. Armonía y belleza. Muy bien. A ver, ¿qué tópico clásico sirve para esta visión de la vida? ¿Cuál era el que hablaba de lo que era la visión de la vida? A ver, dice, vida retirada. Si yo te digo, si hablamos de vida retirada de Fray Luis de León, ¿cuál es el tópico que más se adecua a él? Hablamos de una vida lejos de las corrupciones, de la corte, el bullicio urbano. ¿Cuál es el tópico que más se adecua a este tipo de ejemplos, chicos? La B. Claro, Beatus Ille. Recuerda que Beatus Ille justamente admiraba este tipo de vida, ¿no? Una vida lejos del bullicio, ¿no? Ay, ¿qué habrá pasado con estas diapositivas? A ver, ya está. Dice, a lo largo de la vida de Lazarillo de Tormes, el protagonista cambia de amo repetidamente, adaptándose a situaciones de miseria, engaño y abuso. Su capacidad de supervivencia depende más de la astucia que de la virtud. ¿Qué rasgos definitorios del pícaro se evidencia en esta conducta? La C. La C. Casa. Claro, el uso de la astucia y el engaño como formas de supervivencia. Pues, lamentablemente lo tuvo que hacer, ¿no? Como se dice, avivarse para vivir. Muy bien, chicos. Y vamos con la última. La novela está escrita como una carta autobiográfica, en la que Lázaro explica su vida desde la infancia hasta el momento actual, en que goza de una posición estable, aunque moralmente dudosa. ¿Qué función cumple esta estructura epistolar en la novela? A ver, ¿por qué creen que lo ha escrito en forma de carta autobiográfica? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la función? La C. La B. A ver, están entre la B y la C. La B, ¿La creo. D? La B, la C. A ver. La respuesta en realidad es la C, chicos, y les voy a decir por qué no puede ser la B, porque te dice permite una visión objetiva de los hechos para evitar la crítica social directa. No puede ser una visión objetiva, ¿saben por qué? Porque tú puedes decir, oye, mira, yo también me pongo en el lugar de Lázaro y yo quizás no hubiera hecho esto, ¿no? Otro quizás hubiera dicho, oye, yo si me hubiera puesto en el lugar de Lázaro, quizás hubiera hecho esto o más. Entonces, ¿hablamos de una visión objetiva o una visión subjetiva? Porque el lector, Subjetiva. No, sí, claro, subjetiva. claro, porque yo puedo dar mi perspectiva, ¿no? Entonces, no puede ser esta visión objetiva. En cambio,
en la parte de la C dice, presenta una confesión en la que el narrador justifica sus acciones para defender su obra. Es como que Lazarillo decía, ¿no? Oye, mira, tuve que robar el pan, ¿no? Porque no comía hace 5 días. Entonces, él a través de, o sea, primero lanzaba, como se dice, lo que hizo mal y luego buscaba explicar por qué lo hizo, ¿no? Entonces buscaba esta parte, ¿no? De que de manera, esa manera subjetiva uno puede evitar, ¿no? Decir como que, oye, sí, lo hizo por este motivo, ¿no? Porque buscaba él defender su propia honra, ¿no? O sea, como para que el lector entienda el porqué de sus acciones, justificar ello. ¿Listo? Bien, chicos. Todas estas son las preguntas que les traje. Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda. No me está claro. ¿Todo Todo claro? claro, Miguel. Sí. Oh, Miss, ok, chicos. ¿podría explicar lo de novela picaresca, por favor? Sí, claro. A ver, vamos con lo de novela picaresca. Aparte de las características, ¿verdad, hija? Sí, A Miss. ver, a ver, a ver. Ya pasamos a la parte de las características. Ok, una novela picaresca es como mostrar una realidad de personaje, pero como que justificando el porqué. Lo que pasa que en esa época la sociedad como que hablaba más de lo que sucedía en nivel alto, pero olvidaba un poco la pobreza que pasaban en ese momento las personas. Entonces, la novela picaresca tenía ese objetivo, ¿no? Mostrar a un personaje pícaro, un personaje pues que es malo, que es mentiroso, un personaje astuto, pero con la finalidad de decir, oye, pero ¿por qué se volvió así, no? Algo ha tenido que ir pasando. Entonces, como que la historia de esta novela picaresca va a ir desarrollando a este personaje para ir justificando el porqué de sus acciones, cómo es que él se volvió así. Entonces, por eso decimos que hablamos de la presencia de un pícaro, de un antihéroe, todo lo contrario a lo que es el héroe, ¿no? Como te he dicho, ¿no? Que roba, es astuto, es negligente, ¿no? Ese va a ser el personaje principal. ¿Cómo se le llama a este personaje principal? Un antihéroe. Además va a tener tendencia a lo realista porque va a mostrar pues la sociedad española de la época, ¿no? Cómo eran realmente las personas, ¿no? Los que supuestamente tenían altos rangos, ¿no? Se mostraban, como se dice, su verdadera careta, ¿no? Cómo eran realmente los sacerdotes, cómo eran realmente los escuderos, ¿no? Cómo eran las personas o lo que hacían las personas para sobrevivir. Por ejemplo, el caso del ciego, ¿no? El ciego todo lo que hacía cada día era pedir limosna, hacerse el pobrecito y así ganar dinero, pues, ¿no? Y Lazarillo tuvo que aprender todo eso para que él decir, oye, mira, esta es la única forma que yo conozco para sobrevivir, ¿no? O sea, tengo que volverme malo para sobrevivir, ¿no? Por eso hablamos de esta tendencia de realista. Es de carácter autobiográfico porque como lo acabamos de ver en la última pregunta, ¿no? Lo que buscaban era poder, desde su visión, el protagonista poder justificar un poco sus hechos, ¿no? Desde las vivencias que él tenía. Además de eso, usaba el humor y la sátira porque buscaba mostrar un poco la parte paradójica de la vida, pues, ¿no? Del personaje. Por ejemplo, tenemos a un escudero que se supone que se vestía bien, que tenía un lugar donde vivir, pero no tenía para comer, ¿no? Y Lázaro decía, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo este hombre tan flaquito, ¿no? O sea, lo describía de una forma bastante graciosa, ¿no? No, o sea, tenga plata para vestir, tenga plata para caminar, pero no tenga plata para comer, ¿no? Entonces utilizaban un poco esta parte del humor y la sátira para representar a esta realidad de manera paradójica. Además, va a carecer de una unidad argumental sólida, ¿no? Como vemos que está estructurado a través de cartas autobiográficas, va a perder un poco esta unidad argumental, ¿no? Sino que vamos a hablar de diversos temas establecidos en una misma narración. Y además de esto vamos a hablar de documentos sociológicos porque recuerda que buscaba retratar a personas que vivían tanto de clase media y clase popular, ¿no? Que eran lo que normalmente eran los protagonistas de este tipo de novelas. Bien, no sé si llegué a aclarar tu duda, hija. Sí, Miss, gracias. Ok.
Bien, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy y ya nos estamos reencontrando el día lunes, ya para cerrar con nuestra semana número 6. Bien, entonces que tengan un lindo fin de semana y ya nos estamos viendo el lunes. Cuídense mucho. Listo. Chao, Miss. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Nos vemos, cuídate.